Buenas tardes con todos ustedes, defensores públicos de asistencia legal de las distintas direcciones distritales que participan de este evento. Quien les habla es Lisette Valareso Vázquez, defensora pública de víctimas especializada en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lambayeque en la sede Chiclayo. Esta tarde tengo el honor de haber sido convocada para intercambiar con ustedes algunas ideas acerca de los mecanismos para salvaguardar a las víctimas indirectas en el marco de la Ley 30364. Como una pequeña introducción, podremos decir que la violencia ejercida dentro del ámbito familiar rara vez aparece de forma aislada. Los estudios existentes demuestran que el maltrato dirigido a cualquier integrante del grupo familiar se extiende también a los demás miembros de ese grupo. En ese sentido, es necesario que se busquen mecanismos legales para proteger a las llamadas víctimas indirectas de la violencia. Los niños o las niñas y adolescentes testigos de los maltratos hacia la madre, en los que generalmente se produce la violencia, padecen de un alto porcentaje de estrés postraumático y tienen problemas emocionales, problemas de aprendizaje y de comportamiento, problemas sociales que en definitiva ocasionan no solamente graves perjuicios para ellos mismos, sino incluso futuros problemas sociales como los altos índices de violencia que experimenta nuestra sociedad peruana. A pesar de ello, no se le ha dado en los años anteriores un adecuado tratamiento a esta problemática y se protegía únicamente de la violencia. Sin embargo, hace algunos años se ha logrado el reconocimiento legal de aquellos que son testigos de la violencia y se les reconoce como víctimas indirectas de la violencia doméstica. Del entorno en el cual se desarrolla la violencia deben ser atendidos y protegidos integralmente por el sistema de justicia. Son víctimas porque sufren agresiones directas en muchas ocasiones y en otras porque presencian la violencia entre los miembros de la familia. Ven y sufren el maltrato no solamente de aquel que es el agresor y que es quien debería ser el protector tal vez del hogar, sino también sufren el maltrato que se le ocasiona a la víctima directa, que muchas veces es la madre en el hogar donde viven. En este contexto que justifica, legitima y desencadena la violencia, las relaciones afectivas y personales pues ocasionan un grave menoscabo al óptimo desarrollo, tanto físico, psicológico, intelectual de los niños. La atención integral a las niñas, los niños y los adolescentes e hijos en general, a todos los miembros del grupo familiar que viven en un contexto de violencia, debe ser abordada desde una perspectiva no solo de género, sino de una perspectiva de derechos humanos, tanto para su análisis como para poder alcanzar las propuestas de atención a estas mujeres y a los demás miembros del grupo familiar, especialmente a los más vulnerables. Esto ha implicado la creación de políticas y leyes que incorporan medidas orientadas a promover la equidad de género, por ejemplo, centradas en el derecho a las víctimas, en la creación de leyes para el ejercicio de estos derechos, en el reconocimiento de la autonomía de las mujeres, de las niñas y de los niños como sujetos de derecho, así como el pleno reconocimiento de la participación de las mujeres y también de las niñas y los niños y adolescentes en aquellas medidas,
y en las decisiones que las involucran. La creación de estos recursos para la prevención, atención y erradicación de las víctimas indirectas de violencia están contenidas en la Ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Antes de hablar propiamente de las víctimas indirectas, debemos definir qué es la violencia. La ley contempla dos tipos específicos de violencia. La violencia contra las mujeres, diferenciándola de la violencia contra los integrantes del grupo familiar. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que causa a las mujeres cualquier tipo de daño o sufrimiento físico o sexual o psicológico e incluso la muerte por su condición de tal. Es decir, en este tipo de violencia se destaca que es producida por el mismo hecho de ser mujer. Este tipo de violencia es perpetrada dentro de la familia, en la comunidad y, lo que es más grave aún, por agentes del Estado. Por otro lado, tenemos la violencia contra los integrantes del grupo familiar, que viene a ser cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, producida dentro de un contexto de una relación de poder, de responsabilidad o de confianza por parte de un miembro del grupo familiar a otro. Entiéndase acá que tiene que haber una relación asimétrica, una relación de poder, una relación de desigualdad, donde los miembros del grupo familiar que forman parte de este contexto de violencia no están en igualdad de condiciones, ya sea económicas, afectivas o de cualquier otra índole. La ley no la define de esta manera. Solamente contempla acción o conducta tanto en la violencia contra las mujeres como los integrantes del grupo familiar. Sin embargo, la violencia también puede ser cometida por omisión, no necesariamente por acción, sino también por omisión. ¿Cuáles son los tipos de violencia? La violencia, en primer lugar, puede ser física, como lo señala la ley, que es cualquier acción, conducta, y hemos dicho ya omisión también, que ocasiona un daño físico, un daño que se puede ver, que se puede palpar, que se puede percibir con los sentidos en el cuerpo de la víctima que sufre este tipo de violencia. La violencia física incluye el maltrato por negligencia, descuido o privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado o que puedan incluso llegar a ocasionar cualquier tipo de daño físico. La violencia psicológica es también cualquier acción o conducta u omisión también, pues que incluye gritos, insultos, humillaciones, el querer controlar a la víctima, acosarla. Lamentablemente, en nuestra sociedad, muchas veces y durante muchos años, aún en la actualidad, se cree que la violencia es únicamente física o que la violencia psicológica tiene que ser por acción únicamente. Sin embargo, el hecho de ignorar de repente en una relación de pareja, el hecho de que un miembro de la pareja ignore al otro o que la madre ignore las necesidades afectivas de los hijos, también es un tipo de violencia psicológica. Y eso hay que tenerlo muy claro al momento de definir lo que es la violencia psicológica. La violencia sexual es la única que se materializa mediante una acción o conducta. No puede ser por omisión. Entonces, la violencia sexual es cualquier acción o conducta
en la cual una persona obliga a otra a realizar algún tipo de conducta de naturaleza sexual, de connotación sexual en contra de su voluntad. Incluye también la exposición a material pornográfico, por ejemplo, a revisar revistas, figuras, a exponerse a ver videos de connotación sexual en contra de la voluntad de la víctima, así como cualquier otro tipo de conducta que afecten su indemnidad en el caso de menores o su libertad sexual en el caso de mayores de edad. La violencia económica o patrimonial es la acción que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos en el marco de las ya señaladas relaciones de poder, responsabilidad o confianza. Ahora sí, definiremos propiamente a las víctimas de esta violencia. El artículo 4 del Decreto Supremo 09/2016, que es el reglamento de la Ley 30364, define a la víctima separándola en dos grupos. La víctima directa, ¿no?, que es la mujer durante todo su ciclo de vida, o cualquier integrante del grupo familiar que haya sufrido daño producto de cualquier acción u omisión identificada como violencia. Asimismo, nos dice que las víctimas indirectas son los niños, las niñas o adolescentes que hayan estado presentes o hayan sufrido daño por prestar asistencia o por cualquier otra circunstancia en el contexto de violencia. Asimismo, nos dice que son las niñas, niños y adolescentes e incluso adultos mayores o personas con discapacidad que dependen de la víctima directa, y todos los demás integrantes del grupo familiar que puedan resultar afectados atendiendo cada caso en particular. Entonces, este es un logro importante, es un logro significativo que se ha dado para reconocer que la violencia en cualquier contexto que se produzca no solamente ocasiona afectación a quien directamente es víctima de esa violencia, sino a todos aquellos que forman parte de ese entorno insano en el cual se produce la violencia. No existe taxativamente en la ley mecanismos de protección para proteger a las víctimas indirectas, pero se entiende que los mecanismos que contempla la ley y su reglamento para proteger a las víctimas directas de violencia incluye también a las indirectas. ¿Y cuáles son esos? Son, en un primer lugar, las medidas de protección. Estas medidas de protección son, por ejemplo, el retiro del agresor del domicilio. Obviamente, si es que se logra retirar del domicilio, del lugar donde vive la víctima directa de violencia, se va a beneficiar también a todos aquellos que indirectamente sufren el contexto de violencia. También el impedimento de acercamiento o proximidad a la víctima, ¿no? No señala la ley expresamente, taxativamente, que tengan que ser víctimas directas o indirectas, ¿no? Entonces, al impedir el acercamiento, por ejemplo, a la madre que ha resultado agredida por el padre de los menores que presenciaron la violencia se van a ver beneficiados al poner una barrera que impida que se produzca un nuevo hecho de violencia. También la prohibición de comunicación con la víctima. En mi experiencia, es muy efectiva esta medida porque los agresores saben que al prohibirles acercarse a la víctima, están limitando
de algún modo el campo de acción que tienen para volver a perpetrar la violencia, pero recurren a las llamadas telefónicas, a los mensajes y muchas veces produce tanto estrés sobre la madre que es víctima de la violencia y este estrés es presenciado, esta angustia, este hostigamiento es presenciado por los menores, por los hijos, y resultan también gravemente afectados en el ámbito psicológico y a veces físico, ¿no? Porque la madre víctima de violencia termina a veces realizando conductas de agresión física incluso sobre los menores, no porque quiera primigeniamente hacerlo, sino porque es tanto el estrés que recibe, tal la situación en la que vive, que termina realizando este tipo de conductas. También tenemos dentro de las medidas de protección la prohibición del derecho de porte o tenencia de armas por parte del agresor, el inventario sobre los bienes, y esto es muy importante porque muchas veces en los contextos de violencia económica, el primer mecanismo de control que ejerce el agresor sobre la víctima es despojarla de los bienes comunes que tienen. Y esto afecta, sin lugar a dudas, a todos aquellos que dependen económicamente de la víctima directa de la violencia. En otros casos se da también una asignación económica de emergencia que permite cubrir las necesidades tanto de la madre como de sus dependientes. Tenemos también la prohibición de disponer, enajenar u otorgar en prenda o hipoteca los bienes muebles o inmuebles comunes. Esto obviamente para casos de sociedades conyugales, donde exista un matrimonio civil de por medio entre el agresor y la víctima. La prohibición a la persona denunciada de retirar del grupo familiar a los niños, adolescentes u otras personas en situación de vulnerabilidad. Sin quererlo, acá ya hay una medida concreta dirigida a las víctimas indirectas de violencia. También el tratamiento reeducativo o terapéutico para el agresor y un tratamiento psicológico para la víctima. Muchas veces se cuestiona la ley porque se cree que la finalidad única de la misma es sancionar, pero nos olvidamos que el espíritu de la ley también es no solamente prevenir la violencia, sino lograr que las víctimas puedan recuperarse, las víctimas tanto directas como indirectas de la violencia. Entonces, el tratamiento psicológico que se le brinda a la víctima es muy importante, pero también el tratamiento reeducativo para el agresor, para que una vez terminada la sanción impuesta al agresor, ya sea en el proceso civil tutelar o en el proceso penal, no vuelva a producirse algún contexto de violencia, no vuelva a repetirse. Otra medida de protección que se da es el albergue de la víctima, ¿no? El poder alojar, para custodiar a la víctima en algún hogar de acogida, en algún albergue. Aquí en la práctica esta medida presenta algunas limitaciones porque muchos albergues, por ejemplo, solamente permiten el ingreso de las madres o de niñas, pero no de varones. Hemos visto que el artículo 4 del reglamento de la ley señala que las víctimas indirectas pueden ser adultos mayores indistintamente de su sexo o hijos mayores de edad dependientes de la víctima. Entonces, la mayoría de albergues que existen son para mujeres o para menores y
se quedan en ese sentido, en la realidad, desprotegidas estas víctimas indirectas de la violencia en muchas ocasiones. Finalmente, la ley contempla que como medida de protección puede dictarse también cualquier otra que sea tendiente a la protección de la integridad personal y la vida de las víctimas y de sus familiares. Acá hay una referencia expresa también a las víctimas indirectas. También tenemos las medidas cautelares. Las medidas cautelares resguardan pretensiones de alimentos, están contempladas ahí implícitamente las víctimas indirectas, sobre todo aquellos menores de edad o hijos mayores de edad dependientes económicamente de las víctimas de violencia. También pretensiones de régimen de visitas, de tenencia, de suspensión de la patria potestad, el acogimiento familiar, la disposición de bienes y cualquier otro aspecto conexo que garantice el bienestar de la víctima y de sus dependientes. Existen de manera implícita en la ley otros mecanismos que permiten resguardar, salvaguardar a las víctimas de violencia, ¿no? Y que se desprenden de todo el articulado legal que contempla la ley y su reglamento. Tenemos, por ejemplo, la prohibición de doble victimización, ¿no? Este es un mecanismo legal que resulta ciertamente efectivo porque el hecho de que la víctima sea sometida una y otra y reiteradas veces al estrés de declarar, de someterse a pericias psicológicas, también tiene un efecto negativo sobre los menores o sobre las personas que dependen psicológicamente, afectivamente de la víctima de la violencia. Tenemos, por otra parte, la prohibición de confrontación entre el agresor y la víctima. Esto incluye también a las víctimas indirectas en cualquier momento del proceso, de ambos procesos, sea el proceso familiar tutelar en la vía civil o sea el proceso sancionador en la vía penal. La ley expresamente prohíbe que en cualquier momento del proceso se produzca algún tipo de confrontación entre la víctima y el agresor. Asimismo, es interesante que la ley contemple también la facultad concedida a los menores para que puedan presentar por cuenta propia, por sí mismos, denuncia ante cualquier entidad facultada a recibirla por hechos de violencia en su agravio o en agravio de terceros, sin la presencia incluso de un mayor de edad. Entonces, muchas veces en la práctica se ve que la mujer víctima de violencia no se atreve a denunciar precisamente porque tiene una dependencia grande hacia el agresor, ya sea dependencia de naturaleza económica muchas veces, pero otras veces es dependencia afectiva. Entonces, por el bien de los hijos, por que ellos no se vean afectados económicamente, no se atreven a presentar la denuncia. Sin embargo, la ley faculta para que los menores, sin presencia de un mayor, sin presencia de la madre, puedan ir a la comisaría, a la fiscalía, al juzgado de familia o llamar quizá por teléfono a la línea 100 y presenten su denuncia por los hechos de violencia de los cuales ellos mismos podrían estar siendo víctimas o de la violencia de la cual podría estar siendo víctima la madre o cualquier otro miembro del grupo familiar en el que viven.
Entonces, esos son los mecanismos legales que prevé la ley y el reglamento para salvaguardar a las víctimas de violencia familiar. Hay un largo camino que recorrer. Uno de ellos sería el empezar a dar mayor relevancia a las víctimas indirectas y cambiar quizá la terminología y hablar únicamente de víctimas, incluyendo a todos aquellos, sobre todo los más vulnerables, que viven en el contexto de violencia familiar. Por nuestra parte, como defensores públicos, nos toca actuar siempre con la mayor celeridad, con la mayor humanidad también, porque hemos visto que muchas veces la violencia se produce en un contexto público y nosotros somos servidores públicos, abocándonos, encaminando nuestra actuación de acuerdo a todos los principios que contempla la ley y sobre todo bajo un principio de derechos humanos que es el principio rector en estos casos, para la atención de estos casos de violencia. Espero haberles podido brindar algunos alcances realmente útiles para su labor y me despido hasta una nueva próxima oportunidad. Gracias.